¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video continuamos hablando de la ley de Dalton y vamos a comenzar por definir lo que es una fracción molar. Ok, entonces la composición de cualquier mezcla puede describirse en términos de la fracción molar. La composición de cualquier mezcla puede describirse en términos de la fracción molar. Fracción molar. Entonces, la fracción molar es una manera de describir la composición de las mezclas. Y la fracción molar se define de la siguiente forma. La fracción molar la escribimos con una X mayúscula del gas A, del componente A, en una mezcla se define como, entonces, la fracción molar de A se define como los moles de A divididos entre los moles totales de todos los componentes. Moles totales de todos los componentes. Que también lo podemos escribir como moles de A entre moles totales. N total. Entonces, esta es la fracción molar. Así se define la fracción molar. Notemos que la fracción molar es adimensional. Es decir, solo es una proporción, porque arriba tengo unidades de moles y abajo tengo unidades de moles. Se cancelan mol con mol y me queda un número sin unidades. Es adimensional. Y en una mezcla, la fracción molar de cada componente es de la siguiente forma. En una mezcla, la fracción molar de cada componente es, entonces, la fracción molar ya de cada componente, no solo de la, sería la fracción molar de A es igual a número de moles de A entre N total, es decir, número de moles de A más números de moles de B más número de moles de C más cualquier otro gas que esté presente. La fracción molar de B sería número de moles de B dividido entre número de moles de A más número de moles de B más moles de C más cualquier otro componente. La fracción molar de C sería N de C dividido entre moles de A más moles de B más moles de C más cualquier otro componente que haya. Y así dependiendo del número de componentes que haya en la mezcla. Entonces, esto es de forma general la fracción molar de cada uno de los componentes de la mezcla. Ok, algo que es importante notar, como esto nota, la suma de todas las fracciones molares parciales en una mezcla va a ser igual a 1. Es decir, la suma de todas las fracciones molares XA más XB más XC más cualquier otro componente que haya, esto siempre debe ser igual a 1. Porque si se fijan, la forma en que estamos definiendo la fracción molar es como sacar un porcentaje de cuánta cantidad de A hay en el total. Entonces, al hacer la suma, pues nos tiene que dar 1, nos tiene que dar el 100%. Ojo con eso, la suma de todas las fracciones molares siempre tiene que dar 1. O muy aproximadamente a 1 en el caso de que los redondeos nos alteren un poquito los resultados. Como es común que redondeamos, a lo mejor no nos da un exacto, pero nos tiene que dar 0.99, 0.98.
muy cercano a 1. Ok, entonces esto es la fracción molar. La suma de fracciones molares de la mezcla completa me tiene que dar 1. Y bueno, entonces vamos a relacionar esto con lo de las presiones parciales que vimos en el video anterior. En una mezcla gaseosa, la fracción molar de cada componente puede relacionarse con su presión parcial. Entonces, la fracción molar de cada componente puede relacionarse con su presión parcial. Entonces vamos a ver esto, cómo se relaciona la fracción molar con la presión parcial de cada componente. Entonces vamos a comenzar con la ecuación de los gases ideales. Podemos escribir el número de moles. Podemos escribir el n, número de moles. Tenemos PV es igual a nRT, y para escribir el número de moles con esta ecuación de los gases ideales, pues hay que despejar. Divido entre RT cada parte de la ecuación y me queda despejado N. Entonces N es igual a la presión por volumen entre R por T. Entonces, aplicado acá, esto es el número de moles. Si lo aplicamos esto a cada componente, aplicado a cada componente, pues vamos a tener que número de moles de A, número de moles de A es igual a la presión parcial de A por volumen entre RT. Ya habíamos visto en el video pasado que el volumen y T es lo mismo, porque si es la mezcla, si tenemos una mezcla de gas en el mismo contenedor, la mezcla tiene la misma temperatura y los gases van a ocupar todo el volumen completo, que es ese mismo volumen B. Por eso la B y la T no llevan subíndices, solo el número de moles y la presión parcial. Y lo mismo tendríamos para el componente B. Número de moles de B sería igual a la presión parcial de B por B entre RT. Y lo mismo si tenemos componente C, D, etc. Y el número de moles totales. Y el número de moles totales es N total. N total va a ser igual a presión total por V sobre RT. Entonces, hasta el momento tenemos estas y esta ecuaciones. Sustituyendo, vamos a sustituir esto y esto en la definición de fracción molar. Entonces, sustituyendo en la definición de fracción molar, obtenemos que para el componente A, la fracción molar es igual a Na entre N total. Esto es igual, Na sería presión A por volumen entre RT, todo eso dividido entre N total, que sería presión total por V entre RT. Y esto es igual a volumen arriba con volumen abajo se elimina, RT con RT se elimina y solo me queda presión de A entre presión de T. Voy a hacer esto de forma, esta eliminación para que quede más clara. Presión A por V entre RT, todo eso dividido entre presión T por V entre RT. Entonces, la otra forma de ver rápido cómo se eliminan es medios con medios. Van abajo.
y extremos con extremos van arriba, entonces esto es igual a presión, RT, presión A por B, y medios con medios van abajo, sería presión total por B, y presión total por B por RT. Y como vemos, R con R, T con T, B con B, y me queda presión de A entre presión total. Esta T, cerro T minúscula para que no se confunda con la temperatura. Presión total. Y de la misma manera para las demás componentes, NB entre N total es igual a presión de A por B entre T. Presión de A por B entre RT y presión total por B entre RT. Y bueno, ya vimos esto cómo se elimina, volumen con volumen, 1 sobre R con 1 sobre R, 1 sobre T con 1 sobre T, y me queda, esta era presión de B porque estamos en el componente B, me queda presión de B entre presión total. Y entonces, de igual manera para cada componente. Entonces, de forma que tenemos que la fracción molar de A es igual a la presión de A entre la presión total. La fracción molar de B es igual a la presión parcial de B entre la presión total. Y así lo mismo para el gas C, para el gas D, etc. Estas ecuaciones pueden reordenarse para obtener otro enunciado de la ley de Dalton. Si despejamos la presión parcial de estas ecuaciones, XA es igual a presión A entre presión total. Si despejo la presión A, voy a multiplicar por presión total ambos lados, de forma que del lado derecho estas se eliminan y me queda que la presión de A es igual a presión total que multiplica a la fracción molar de A. Entonces, si hago esto para cada una de las componentes, los reacomodo de forma que la presión parcial me quede en términos de la presión total y y fracción molar. De forma que tendría que presión de A, bueno, voy a escribir una componente más. La presión de B, si hago lo mismo, me va a quedar que es la fracción molar de B que multiplica la presión total. Y la presión parcial de C es igual a fracción molar por presión total. Y así para todas las demás. Y esto que tengo aquí es un enunciado alternativo de la ley de Dalton. Ley de Dalton. Enunciado alternativo. Y este enunciado alternativo lo que nos dice es que la presión parcial de cada gas, la presión parcial de cada gas es igual a su fracción molar, es igual a su fracción molar en la mezcla multiplicado por la presión total de la mezcla. Multiplicado por la presión total de la mezcla. Ok. Este es un enunciado alternativo de la ley de Dalton. Y
bueno, este enunciado alternativo se resume con estas expresiones matemáticas. Ok, bueno, ya que vimos esto de la fracción molar y este enunciado alternativo de la ley de Dalton, vamos a hacer 3 ejemplos relacionados con esto para que nos quede más claro. Entonces, ejemplo 12.15 nos pide calcular la fracción molar de los 3 gases del ejemplo 12.14. Ese ejemplo lo vimos en el video anterior. Voy a poner las fracciones molares, perdón, los números de moles que teníamos de cada gas y las presiones parciales que calculamos, 0.2 mol. Presión parcial del CH4 era igual a 0.489 atmósferas. Luego teníamos que número de moles del H2 es igual a 0.3 mol. Y la presión del H2 que calculamos era de 0.734 atmósferas. Y el número de moles de N2 era igual a 0.4 mol. Y la presión de ese gas que calculamos era 0.979 atmósferas. Entonces, estos datos son datos que ya teníamos. Y con esto, pues, vamos a proceder a calcular la fracción molar. Entonces, número 1, para el primer gas, la fracción molar de CH4 es igual a los moles de CH4 entre los moles totales. Y esto es igual a 0.2 mol entre 0.9 mol. Y esto es igual a 0.222. Recuerden que es adimensional porque mol con mol se elimina y no me quedan unidades. De la misma manera puedo calcular esto a través de las presiones. También vimos, acabamos de ver, que la fracción molar la podemos escribir como la presión parcial de ese gas, CH4, entre la presión total. Y la presión parcial era 0.489 y la presión total ya habíamos calculado en el ejemplo anterior que era 2.2 atmósferas. Si meten esto a la calculadora, van a ver que también les da 0.222. 0.222. Calculamos lo mismo para los demás gases. Fracción molar del hidrógeno es igual a NH2 entre N total. Esto es igual a 0.3 mol entre 0.9 mol. Esto es igual a 0.333. Esto también lo podemos calcular con las presiones parciales, presión del hidrógeno, presión total. Esto es igual a 0.734 atmósferas entre 2.2 atmósferas. Si meten esto a la calculadora, van a ver que también esto les da igual a 0.333. Y lo mismo para el último caso, número 3. La fracción molar del nitrógeno es igual número de moles nitrógeno entre número de moles total es igual a 0.4 mol. El total es 0.2 más 0.3 más 0.4, 0.9 mol. Hago esta división y me da 0.444. Lo mismo lo hago lo puedo calcular con las presiones. De N2 es igual a presión de N2 entre presión total es igual a 0.979 atmósferas entre 2.2 atmósferas. Y esto es igual, si lo meto a la calculadora, me da 0.445. Si se fijan, aquí hay una pequeña diferencia con este por
los redondeos que hicimos a la hora de calcular la presión. Y también si lo ponen en la calculadora van a ver que en este de acá los decimales después de este 3 van a diferir con los decimales de este de acá. Entonces puede haber pequeñas variaciones por los redondeos que hicimos al calcular las presiones. Ok, entonces de esta forma estamos calculando la fracción molar de estos componentes. Después de haber hecho este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 64 de la tarea que posteriormente va a estar ahí en el Classroom. Ok, bueno, pasamos a otro ejemplo. Ejemplo 12.16. Nos dice, en la atmósfera la presión molar del oxígeno es de, perdón, esto no es presión, aquí está mal, esto es fracción. En la atmósfera, la fracción molar del oxígeno es de 0.2094. Calcule la presión parcial del oxígeno en el aire cuando la presión atmosférica es 760 torr. Entonces, muy fácil, con las fórmulas que acabamos de ver, tenemos que la presión del O2 va a ser igual a la fracción molar del O2 multiplicado por la presión total. Son las fórmulas que acabamos de sacar, que me dice que la presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. En este caso, la presión total es la presión atmosférica y la fracción molar, pues aquí me la dan. Ya tengo esos dos datos y muy simple. Entonces, la presión causada por el oxígeno es igual a 0.2094 por 760 torr. Pongo esto en la calculadora y van a ver que les da 159.144 torr. Esta sería la presión ocasionada por el oxígeno a una presión atmosférica de una atmósfera, 760 torr, en una mezcla de aire. Ok, muy sencillo ese ejemplo, ejemplo 12.16. Y para terminar esto de la ley de Dalton, vamos a ver un ejemplo más. Este ejemplo sí hay que pensar un poquito más, está más interesante. Ok, en este ejemplo nos dicen que se conectan dos tanques con una llave de paso, como vemos aquí. Y bueno, este ejemplo va a ser ley de Dalton más otras leyes de gases. Otras leyes de gases. Otras leyes de los gases que ya vimos. Va a ser un ejemplo donde se juntan estas dos leyes, la de Dalton, y tenemos que usar también otras leyes de las que ya hemos visto. Entonces me dicen que se conectan dos tanques con una llave de paso, como vemos aquí. Cada tanque se llena con gas, como se muestra. Entonces el tanque A se llena con oxígeno. 5 litros de oxígeno es el volumen de este tanque y se llena a 24 atmósferas. Y el tanque B se llena con nitrógeno. Este tanque es más chico, le caben nomás 3 litros y se llena a 32 atmósferas. Entonces, después tenemos los tanques así, separados, y en un segundo instante se abre la llave de paso y se deja que se mezclen. Me preguntan, después de que los gases se mezclan, ¿cuál es la presión parcial de cada uno y cuál es la presión total? Y me preguntan, inciso B, ¿cuál es la fracción molar de cada gas en la mezcla? Entonces, si se fijan aquí, tenemos dos condiciones. Condición 1, antes de la mezcla. Antes de la mezcla. Y tenemos condición 2, después de la mezcla. Entonces, si tenemos dos condiciones, ya esto nos da una pista de cuáles fórmulas vamos a poder utilizar. ¿Qué más me dan?
Me dicen que ambos se mantienen a la misma temperatura. Entonces, temperatura es igual a constante. Entonces, ambos gases están a la misma temperatura, tanto antes como después de la mezcla, porque si ya la temperatura eran iguales antes de la mezcla, al final, después de la mezcla, también va a ser la misma. Entonces, temperatura igual a constante. Y lo primero que me piden es presión parcial. Entonces, para el inciso A, si me preguntan presión, conozco los volúmenes 1 y puedo conocer el volumen 2 de cada gas. Entonces, esto me da pistas para que si conozco el volumen y la temperatura es constante y me falta conocer la presión, entonces puedo usar la ley de Boyle para calcular la presión parcial de cada gas. Puedo usar la ley de Boyle para calcular la presión parcial de cada gas. Ojo, aquí vamos a calcular cada gas por separado. Entonces, para el oxígeno, bueno, voy a recordar aquí la ley de Boyle. Es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, con temperatura y número de moles constantes. Entonces, para el oxígeno, bueno, para el oxígeno tenemos, como vemos, dos condiciones. Condición 1, antes de la mezcla, la presión 1 del oxígeno es 24 atmósferas, 24 atmósferas. El volumen 1 es igual a 5 litros. Y luego se abre la llave y tengo una condición 2. La presión 2 no la conozco, la quiero conocer. Y el volumen 2, una vez que se abra la llave, una vez que esta llave se abra, recuerden que tanto el oxígeno como el nitrógeno van a fluir a ambos lados y van a ocupar el volumen total, porque recuerden que los gases ocupan siempre la totalidad del volumen. Entonces, la totalidad del volumen, el volumen 2, va a ser igual a los 5 litros del tanque A más los 3 litros del tanque B. 5 más 3, esto es igual a 8 litros. Entonces, para ambos casos, tanto para el oxígeno como para el nitrógeno, el volumen 2 va a ser 8 litros porque el gas tiene que ocupar el volumen total. Entonces, se abrió la llave y el gas tiene que ocupar el volumen total. Ok, entonces tengo esto y tengo que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Yo quiero conocer la presión 2. Voy a dividir entre volumen 2 ambos lados de la igualdad. De este lado se elimina. Me queda que la presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 entre volumen 2. Y esto es igual a 24 atmósferas por 5 litros entre 8 litros. Meto esto en la calculadora y me da 15 atmósferas. Lo voy a poner aquí abajo, 15 atmósferas. Y de este otro lado voy a calcular para el nitrógeno. Entonces, para el nitrógeno, la presión 1 es igual a 32 atmósferas. 32 atmósferas. Y bueno, con esto de acá ya encontramos la presión del oxígeno, la presión parcial del oxígeno. Lo voy a poner presión 2, oxígeno. Esta es la presión parcial del oxígeno. Ya contestamos esa parte del inciso A. ¿Cuál es la presión parcial de cada uno? Me falta calcular la presión parcial del otro y la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Entonces, para el nitrógeno, tengo que la presión 1 es 32 atmósferas. Tengo que el volumen 1 es igual a 3 litros. Abro la llave, el volumen 2. Ahora el nitrógeno ocupa todo el volumen completo, que ya vimos son 8 litros.
Y la presión 2 la quiero conocer, es lo que desconozco. Y entonces, de igual manera, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Despejo de la misma forma que lo hice acá. La presión 2 es igual a presión 1, volumen 1 entre volumen 2. Y sustituyo los datos. 32 atmósferas por 3 litros entre 8 litros. Tengo que la presión 2, pero ahora para el nitrógeno, va a ser igual a 32 por 3 entre 8. Meto esto a la calculadora y me da 12 atmósferas. Aquí podemos ver litros con litros se eliminan. También acá litros con litros se eliminan. Entonces ya tengo las dos presiones parciales. La presión parcial del oxígeno en el instante 2 es 15 atmósferas. La presión parcial del nitrógeno en el instante 2 son 12 atmósferas. Ya contesté la primera parte. La segunda parte me dice cuál es la presión total. Y pues la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Presión total es igual a la presión 2 del oxígeno más la presión 2 del nitrógeno. Y la presión total de la mezcla, recuerdan aquí ya es después de la mezcla. Entonces la presión total después de que mezclamos ambos gases es de 15 atmósferas más 12 atmósferas. Esto es igual a 27 atmósferas. Esta es la presión total después de la mezcla. Y si se fijan con lo que teníamos originalmente, la presión total final fueron 27 atmósferas. Ups.